Vista conjunta de las causas roles 4113, 4138, 4224, 4227, 4238, 4242, 4251, 4257, 4272, requerimientos de inaplicabilidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la citada ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la ley sobre control de armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta en las causas roles recién enunciadas respecto de las impugnaciones formuladas al artículo 17b de la ley de control de armas, así como al artículo primero, inciso segundo de la ley de penas sustitutivas, precepto que establece la improcedencia de la facultad judicial de decretar precisamente penas sustitutivas en los delitos de la ley de control de armas que dicho precepto enuncia. Todos los actores señalan que la preceptiva impugnada, de ser aplicada en cada una de las gestiones pendientes, producirían resultados contrarios a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena en cada uno de los casos bajo el marco abstracto definido por el legislador, para luego también denegar eventualmente penas sustitutivas, implica desigualdad ante la ley. Ello se torna en una discriminación arbitraria. Se afecta de esta forma el derecho a un justo y racional procedimiento, dada esta medida que transforma en desproporcionada, atentatoria contra la presunción de inocencia, para configurar finalmente todo el entramado anterior una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Pero ello instan porque estos requerimientos de inaplicabilidad sean acogidos en todas sus partes. Conferidos traslados de fondos en todas las acciones de inaplicabilidad a los órganos constitucionales, así como a las demás partes de la gestión pendiente, el Ministerio Público se hace parte en las causas roles 4113, 4138, 4224, 4227, 4238, 4242, 4257 y 4272, instando en todas estas por el rechazo de la impugnación formulada al artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, y en las causas roles 4138, 4238, 4242 y 4272, más bien insta por el rechazo de la impugnación formulada al artículo primero, inciso segundo, de la Ley de Penas Sustitutivas, dado que en general el eventual quantum de la pena a aplicar por el sentenciador penal excedería el marco que el legislador ha establecido en el inciso final del artículo primero de la Ley 18.216 en razón de las características de las gestiones pendientes de dichas causas. Las principales características de estas son las siguientes. Primero, la causa rol 4113 es un requerimiento deducido por don Claudio Donoso Espinosa. Esta se sustancia ante el segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago para conocer de la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público por delitos de amenazas no condicionales, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y cultivo de cannabis sativa para consumo. Originalmente la audiencia se encontraba agendada para el día de ayer, 12 de marzo, pero esta fue reagendada para el próximo 9 de mayo de 2018. La segunda causa corresponde al rol 4138, requerimiento deducido por doña Elizabeth Morales Valdivieso. Esta se sustancia ante el sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago para conocer el próximo 25 de abril de la acusación presentada en su contra por delito de tráfico ilícito de estupefacientes, así como tenencia ilegal de arma de fuego. La tercera causa corresponde al rol 4224, requerimiento deducido por don Esteban Pilquinao Medel. Se sustancia esta ante el séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago para conocer el próximo 17 de abril de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público por los ilícitos de tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. La cuarta causa, rol 4227, deducida por don Manuel Ampuero Pavés, se sustancia ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Se encuentra pendiente la realización de la audiencia de preparación de juicio oral en razón de la acusación que ha presentado el Ministerio Público por ilícito de porte de arma de fuego prohibida. En su libelo acusatorio, el persecutor penal público ha solicitado la aplicación a su respecto de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Luego, la causa rol 4238 ha sido presentada por Rodrigo Neculqueo Painequeo. Esta se sustancia ante el 12º también Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose agendada audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 27 de marzo. Los delitos, materia de la acusación fiscal, son tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones y receptación de especies de que trata el artículo 456 bis A del Código Penal. Luego, la causa rol 4242 ha sido presentada por Christopher Torres.
Esta se sustancia ante el primer juzgado de garantía de Santiago, en donde se conoce respecto a la acusación presentada en su contra por ilícitos de tenencia de arma de fuego prohibida y tráfico de drogas. Se encuentra agendada para el 12 de abril próximo audiencia de preparación de juicio oral o eventualmente un procedimiento abreviado que puedan arribar las partes. Luego, el rol 4251 es un requerimiento deducido por Isaías Huenchuyán Colihuinca. Se sustancia esta ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, judicatura que dictó veredicto condenatorio el pasado 26 de enero por ilícito de tenencia ilegal de municiones. Se encuentra suspendida a esta fecha la audiencia de determinación de penas. Luego, causa rol 4257, requerimiento presentado por Juan Miguel Porfirio Godoy. Esta se sustanció originalmente ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, judicatura que absolvió a la parte requerente de la acusación fiscal presentada en su contra por ilícito de porte ilegal de explosivos. El Ministerio Público recurrió a dicha decisión por artículo 373, literal B del Código Procesal Penal, esto es, la errónea aplicación de derecho respecto del artículo 9 de la Ley de Control de Armas. Dicha impugnación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel se encuentra en acuerdo desde el pasado 8 de marzo de 2018, con lectura agendada para el próximo 21 de marzo de 2018. Luego, la causa rol 4272 se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Rancagua. Es un requerimiento presentado por Brandon Epulef Bravo. Se encuentra agendada para el próximo 11 de abril audiencia de preparación de juicio oral respecto de la acusación presentada en su contra por ilícito de porte ilegal de arma de fuego prohibida y daños simples. Traídos los autos en relación para esta vista conjunta, señor presidente, se anotaron en forma para alegar abogados por las partes requerentes y por el Ministerio Público. Muy bien, entonces a continuación por la Defensoría Penal Pública, doña Francisca Heresia alegan las causas roles 4227, 4238 y 4272. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública representa a estos tres requirentes que solicitan la inaplicabilidad de las normas ya reseñadas por entender que vulneran garantías fundamentales y por tanto son contrarias a nuestra Constitución Política de la República en lo que dice relación con las garantías de igualdad, igualdad ante la ley y debido proceso, en la dimensión de un racional y justo procedimiento. Lo que dice relación básicamente, excelentísimos señores y señoras, en la proporcionalidad de las penas y el juicio justo que debe existir respecto al juicio de reproche por la conducta desplegada por el agente en el evento de ser condenado. Entendemos que las normas impugnadas merman gravemente las facultades que tienen los sentenciadores de determinar una pena justa de acuerdo a los hechos que se den por acreditados y las circunstancias atenuantes que se puedan acreditar durante el proceso. Desde ya, mis tres representados tienen irreprochable conducta anterior, las causas se encuentran en tramitación, las tres para audiencia de preparación de juicio oral, por lo tanto, en el evento de realizarse el juicio oral, lo cual es muy probable en cada uno de los casos, desde ya el Ministerio Público les reconoce la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior y puede configurarse una segunda, como siempre señalamos, que puede ser la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y con eso poder aplicarse lo dispuesto en el artículo 67 o 68 según corresponda del Código Penal para efectos de disminuir el quantum de la pena en el evento de declararse inaplicable el artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Lo mismo en el evento de declararse inaplicable la norma que impide la concesión de penas sustitutivas porque entendemos que ninguno de nuestros representados ha tenido contacto criminógeno previo y por lo tanto prima el espíritu del legislador en cuanto a la resocialización y evitar el efecto criminógeno de la prisonización. Me quiero detener en la causa 4238 respecto de don Rodrigo Neculqueo Painaqueo, en atención a los argumentos ya presentados por el Ministerio Público en su escrito de traslado respecto de nuestro requerimiento y las eventuales alegaciones que pueda realizar en este alegato. Mi representado efectivamente se encuentra acusado por 4 delitos, un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, un delito de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones y receptación de especies. En el papel, es decir, en la acusación, la expectativa del Ministerio Público es condena por 4 ilícitos que, dada la sumatoria de las penas que tienen aparejadas en el Código Penal y en las leyes respectivas, la sumatoria efectivamente es mayor a 5 años
que impide la concesión de penas sustitutivas de acuerdo al inciso quinto del artículo primero de la Ley 18.216. Sin embargo, entendemos que a mi defendido le ampara la presunción de inocencia. Frente a este juicio oral tiene también la legítima expectativa incluso de ser absuelto por todos o algunos de los delitos por los cuales se encuentra acusado, y por lo tanto entendemos que, sin perjuicio de la pretensión que tiene el Ministerio Público, lo cierto es que es el tribunal oral el llamado a estimar si es culpable o inocente de los 4 ilícitos por los cuales se le ha formulado acusación. Y para esto entendemos que es un buen ejemplo para este excelentísimo tribunal que en la causa rol 4141 de esta magistratura efectivamente era un caso llevado en contra de don Pablo Peralta San Martín, quien fuera acusado por el Ministerio Público por porte ilegal de municiones, por receptación y porte ilegal de arma de fuego del artículo 9 de la Ley 17.798. Sin embargo, pese a la presentación del requerimiento, este excelentísimo tribunal, por empate de votos, resolvió rechazar el requerimiento en cuanto a la norma del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, en atención a que el número de delitos y la sumatoria de las penas podía resultar superior a 5 años y, por tanto, no merecería, de acuerdo a la norma indicada, la concesión de pena sustitutiva. Lo cierto es que en el caso concreto se llevó a cabo juicio oral respecto de don Pablo Peralta San Martín, quien resultó absuelto del delito de porte ilegal de municiones, absuelto del delito de receptación y únicamente condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, reconociéndosele la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, y por lo mismo entendemos que hubiese sido plenamente aplicable la norma del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 si esta magistratura así lo hubiese dispuesto. Por lo tanto, entendemos que en este análisis es un análisis previo a los antecedentes y que es el tribunal oral el llamado a decidir la condena o absolución, y solo pretendemos la inaplicabilidad para el evento de que ello sea efectivamente factible. Bien, muchas gracias. A continuación, por el requirente en la causa rol 4251, tiene la palabra doña Alejandra Hidalgo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en esta oportunidad alego en representación de don Isaías Huanchuyán Colihuinca, solicitando se declare inaplicable la norma del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, como también la del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, para el caso concreto que afecta a mi defendido, toda vez que la aplicación de estas normas vulnerarían sus garantías fundamentales de la igualdad ante la ley, la garantía de no discriminación, la de un procedimiento racional y justo, entendiendo el principio de proporcionalidad contenido en él, pero no solamente ello, sino también la norma de rango constitucional del artículo 10 del convenio 169 de la OIT. En términos generales, cabe destacar que mi defendido fue ya condenado, se encuentra pendiente la dictación de la sentencia en el juicio de la causa RIT 88-2017 del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en la cual la Fiscalía, el Ministerio Público solicitó una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. Por lo tanto, en cuanto a la aplicación de las normas que en esta instancia se solicita sean declaradas inconstitucionales, claramente se ve que la aplicación de estas normas afectaría gravemente el principio de proporcionalidad de las penas, y me quiero detener particularmente en cómo estas normas afectan la garantía del artículo 10 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que señala este artículo? Señala que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, debiendo darse preferencia a tipos de sanción distintas al encarcelamiento.
En el caso que defiendo en esta oportunidad, mi defendido, Isaías Huanchoyán Colihuinca, es un agricultor perteneciente a la comunidad mapuche Trangol 2, Boyen Mapu, ubicada en el sector de Bajo Mayeco. No solo pertenece a dicha comunidad indígena, sino que además ocupa un cargo dirigencial, toda vez que él es huerquén de dicha comunidad. Por lo tanto, la aplicación, la única forma en cómo se puede aplicar este artículo, esta norma de rango constitucional, es precisamente a través de la ley 18.216. Es decir, la aplicación de la ley 18.216 para el juicio que afecta a mi representado, naturalmente haría inaplicable esta norma de rango constitucional, más aún si consideramos que es este mismo excelentísimo tribunal quien ha señalado que la aplicación de esta norma no implica afectar el principio de igualdad ante la ley de las comunidades indígenas en relación con las no indígenas, toda vez que lo que señala el precepto al que me estoy refiriendo, este mismo excelentísimo tribunal ha señalado que ratifica los principios que inspiran nuestro derecho penal. Por lo tanto, ratifico la solicitud que he realizado para el caso concreto, solicitando se declaren inaplicables las normas del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y 17b, inciso 2 de la 17.798. ¿Eso es? Sí. Muy bien, muchas gracias. A continuación, por el requirente en la causa rol 4224, tiene la palabra don Lorenzo Morales. Adelante. Muchas gracias, señoría. Excelentísimo tribunal. Excelentísimo tribunal, se requirió por vuestro excelentísimo que se declare inaplicable el inciso 2 de la ley 18.216 en función de que es inconstitucional de acuerdo al clivaje con respecto al 19 número 1, 19 número 2 y 19 número 3 de la Constitución Política de la República. En este caso, poniendo acento con respecto al valor de la dignidad humana y la reinserción. Su señoría excelentísima, hay aquí un caso, una discusión bastante grave por lo siguiente. Mi representado fue formalizado por la Ley de Control de Armas el 8 de junio del 2016 y en circunstancias que ese fatídico 8 de junio del 2016 para la familia Pilquinao Medel se tradujo de que ya están condenados, no obstante que está expectante su juicio el 17 de abril del 2018, no obstante estar expectante la resolución de vuestro excelentísimo tribunal, sino porque todo el país lo pudo ver por una señal abierta en donde se le hizo una entrada y registro, se vio cómo se vulneraron los derechos no solamente de mi representado, sino de que sus 5 hijos, de sus padres mayores, de su esposa, que finalmente en su momento fueron formalizados, sometidos a prisión preventiva, después el Ministerio Público dijo que se había equivocado, ese programa fue cerrado para bien de la opinión pública y para bien de nuestro país, pero no obstante, como les manifiesto, el aspecto aquí, el clivaje fundamental con respecto a la reinserción y la dignidad humana es aquí patente. No obstante, la discusión de fondo que se va a dar en el 16 de abril, su señoría, con respecto a la Ley de Control de Armas, reitero las líneas argumentativas con respecto a mi representado. La primera establecía de que las penas, solicitar las penas alternativas, no es que sea un beneficio, sino que una pena puede ser una incidencia bastante fuerte para la persona que finalmente es sometida a alguna de las alternativas de la Ley 18.016, y también con respecto a la racionalidad y la justicia establecida también y asentada por este tribunal desde el rol 2995 al rol 3592, es decir, con respecto a la proporcionalidad de las penas. Su señoría, en este caso, y con bastante energía, solicito que se declare inaplicable para este precepto legal por todo lo que ha ocurrido, no obstante que aquí se va a discutir que esa entrega de registro da para otro domicilio, esa entrega de registro da para otro blanco investigativo y esa entrega de registro finalmente se quería buscar a otra persona, pero eso es con respecto a la discusión de fondo. Muchas gracias. Si pudieran dar el acceso a los abogados a don Carlos Muñoz y a don Hernán Ferrera.
Bien, tiene la palabra don Carlos Muñoz por el requirente en la causa rol 4138. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente y excelentísimo tribunal. La defensa de Elizabeth Morales Valdivieso ha solicitado requerimiento por inaplicabilidad de las disposiciones de la ley 18.216, inciso segundo, y asimismo del artículo 17 de la ley 17.798. Lógicamente, de aplicarse, digamos, esta ley tal como está, va a sufrir un deterioro en sus pretensiones de libertad esta procesada. ¿Por qué yo señalo, magistrado, que debe adecuarse esta situación a una persona que ya es mayor de 44 o 45 años, con hijos y con una irreprochable conducta anterior? El juicio está pendiente, hay preparación de juicio oral, después viene el juicio oral. Hay expectativas por parte de esta defensa de lograr, por lo menos, eliminar la ley de armas, pero si no lo hago, va a caer el peso de la ley, puesto que se trata de un revólver que no tiene municiones, que no serviría para nada. Eso tendrá que establecerse en el peritaje correspondiente. Pero lo que esta defensa, magistrado, expresa en esta audiencia, que es primera vez que comparezco en el Tribunal Constitucional, a pesar de mis 50 años de ejercicio de profesión, es que cada vez los abogados, magistrados, tenemos menos recursos para poder defender a nuestros representados. Hemos tenido que llegar hasta el tribunal. Yo nunca había venido, magistrado, en mis 50 años de profesión, aquí en Santiago, Valparaíso, y otras ciudades. ¿Por qué? Porque se está cada vez más dificultando la tarea de defensa, que es un derecho fundamental. Sin defensa, dice el adagio, no hay justicia. Y eso es lo que esta defensa echa de menos. Se ha hablado mucho de la aplicación o no aplicación de la ley, pero en el fondo, magistrado, lo que nos debemos pensar es la justicia. ¿Se hace justicia o no se hace justicia en cada caso particular, que es distinto? ¿Se viola la Constitución con algunas normas como esta que se están pidiendo su inaplicabilidad? Yo creo que hay que fijarse en eso antes de pensar en otras situaciones, puesto que el ámbito de defensa ha quedado, yo lo digo porque pertenezco a un grupo de abogados que ejercemos a diario defensa de imputados aquí en Santiago, en La Peña, que sea en todas partes, y cada vez están más demoralizados porque dicen que ellos, es una palabra textual que dicen, nos humillan. ¿Quién nos humilla? Nos humilla la ley. No tenemos nada que hacer aquí. No nos vamos para casa, pero tenemos que calmar a los imputados en el sentido de que solamente queda el derecho a obtener una pena un poco más justa de la que corresponde. Entonces, lógicamente, esto va más allá, magistrado, de la aplicación de un inciso, de una disposición. Es un concepto general que tiende a que diversas disposiciones sean igualitarias para todos los imputados. Que no haya estas discriminaciones respecto a la aplicación o no aplicación de la ley. Que se apliquen en igualdad de condiciones, en proporcionalidad, respecto a la gravedad del delito, a la responsabilidad del imputado, y se respete como se ha hecho prácticamente hasta ahora la conducta anterior del imputado, la reinserción, la posibilidad de reinsertarse. Entonces, si se encuentra con dificultades como la no aplicación de esta ley 17B, la letra B del artículo 17 de la ley 17.798 y el artículo 15, inciso segundo, lógicamente se aleja de pretensiones de obtener un beneficio, se aleja de pretensiones de obtener una libertad más inmediata. Por esas razones la defensa formuló este requerimiento que es bastante amplio, bastante concreto, con peticiones lógicas y claras de acuerdo a las normas establecidas por el mismo Tribunal Constitucional, y espera esta defensa de que tenga éxito en su pretensión, a pesar de las dificultades que ve en el camino, que no son menores, y que en definitiva podemos llegar a una situación que sea justa para ambas partes. Eso sería, magistrado. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por el Ministerio Público, en las causas roles que se anunciaron, tiene la palabra don Hernán Ferrera. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización en las causas del segundo grupo mencionadas previamente. Nosotros hemos intervenido en los roles 4.113, 4.138, 4.224, 4.227, 4.238, 4.242, 4.257 y 4.272.
En todas ellas hemos hecho oposición, naturalmente, a lo que atañe el artículo 17b. Por razones de tiempo, desde luego pido que se tengan por reproducidas nuestras alegaciones sobre el particular y se desestimen todos los requerimientos en ese punto. Y particularmente nos interesa concentrar en esta vista en 3 causas. En todas ellas hay cuestiones relativas a la ley 18.216 que nos interesa a nosotros hacer ver y pedir desde luego que conforme ella se ha desestimado también el requerimiento en esa parte. El artículo primero de la ley 18.216. Básicamente tiene que ver que en todas ellas son delitos de tráfico de drogas sumados a delitos de tenencia de armas y en su caso también de municiones. En nuestro concepto, esos hechos, la gravedad de las penas que tienen hechos esos ilícitos, nos ponen naturalmente en un ámbito donde no aparece, desde luego, la falta de proporción y la infracción de la igualdad que se denuncia en los requerimientos, que por lo demás no esgrimen mayores argumentaciones para sostener, por el contrario, que sí aparece o se aprecia dicha desproporción o infracción a la igualdad. Particularmente en el caso de los roles 4.138 y 4.238, hechos posteriores a la entrada en vigencia de la ley 20.931, que agregó un inciso último al artículo primero de la ley 18.216. De acuerdo a esta regla, como hemos dicho en otras oportunidades, la determinación de las penas sustitutivas queda entregada más bien a una apreciación del caso más que el delito particularmente considerado, puesto que se trata de establecer si el cúmulo de delitos, si hubiera desde luego más de uno, pudiera asentar un tipo de sanción que supere desde luego los rangos que la ley acepta la sustitución de penas de acuerdo a la ley 18.216. En estos casos, naturalmente, los que he mencionado, ello naturalmente no sucede. Muy brevemente, me hago cargo de lo que ha señalado la defensa. La defensa decide cuándo interponer el recurso. La defensa no solamente puede hacer esto una vez que esté presentada la acusación o la formalización. La defensa tiene la carga, o el requerente, la carga argumentativa en los requerimientos. Tiene que explicarle al tribunal, de acuerdo al artículo 80, cómo la aplicación de la regla va a provocar las consecuencias contrarias a la Constitución que denuncie. No corresponde trasladar la responsabilidad a los momentos elegidos para ejercer el requerimiento ni al tribunal ni al Ministerio Público. Si yo ejerzo el requerimiento en una causa que se encuentra en un estado determinado, sobre lo cual no ha habido mayor discusión, ese es el escenario bajo el cual la cuestión debe ser resuelta. Lo que ocurre posteriormente ya es consecuencia de las propias decisiones que se han adoptado, particularmente en relación con la oportunidad en que se ejercen los mecanismos de revisión como el que se revisa en esta sede. Por estas razones, excelentísimo tribunal, de acuerdo a las peticiones formuladas en nuestras contestaciones, solicitamos que, en todos los casos mencionados, se rechace lo concerniente del artículo 17b y en los casos particularmente indicados también, lo relativo al artículo primero de la ley 18.216. Muchas gracias. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, preguntas que formular. El ministro Cristian Letelier. Gracias, presidente. Al Ministerio Público. Colega, en la causa 3973 del primer grupo, en que es requerente don Juan Andrés Casanova Zúñiga, allí hubo una sentencia al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo que dicta sentencia absolutoria respecto al requerente en lo que hizo relación con la ley de armas, pero sentencia condenatoria respecto a la ley 20.000. Entonces, mi pregunta es si usted tiene información respecto a si la defensa de este requerente interpuso recurso de nulidad en la parte de la sentencia que lo condena por la ley 20.000, porque ustedes no presentaron recursos según nuestra información. Sí. Nosotros no presentamos, yo sé que los otros acusados, porque había otros acusados en esos casos, sí presentaron recursos. En este caso, nosotros hicimos ver al tribunal, no, en esa causa solamente hicimos ver, que me parece que el acusado no ejerció el recurso, al menos en lo que se refiere a la ley 17.798. Sí. Eso está dicho, evidentemente, y nosotros tampoco. Entonces, lo que nosotros hacemos ver ahí en relación a las consecuencias de esa determinación es que la cuestión relativa a ese hecho particular y a ese ilícito se encuentra ya definitivamente definida, digamos. Ya no hay posibilidades de revisarlo, porque está absuelto y no ha habido ejercicio de recursos respecto de ello por parte del Ministerio Público. ¿Sería recurso de... No. Ya, gracias. Si no hay más preguntas, terminada la audiencia.